Somos un poder electoral, institucional. Somos un poder militar, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. A cada uno de ustedes y a quienes no les han permitido estar aquí, quiero darles la seguridad que aquí no habrá persecución, que aquí no viene venganza. Nosotros vamos a garantizarle en el gobierno de Edmundo González Urrutia el respeto, la seguridad y la calidad de vida que este régimen les ha arrebatado. Ya es hora de que Venezuela encuentre la reconciliación entre los venezolanos. Ya basta de gritos, ya basta de insultos. Es la hora del reencuentro. Y con la palabra de Dios nos veremos el próximo domingo y celebraremos el triunfo de Venezuela. Que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. No es una narrativa construida, es real, es de carne y hueso, y se los digo porque lo veo en Chile con los cientos de miles de migrantes venezolanos que han salido de su país, y a la vez, tal como decimos eso, tenemos que decir que el bloqueo que se ha impuesto al pueblo venezolano no ha ayudado ni un ápice. Podemos y debemos actuar unidos, porque juntos, como ya lo sabía Bolívar desde un comienzo, somos muchísimo más fuertes que separados. Ya sé el final de la película, así que preparémonos. Nadie va a manchar el proceso electoral. Un podcast de Nómade Multimedia. En el capítulo de hoy, Elecciones en Venezuela. Conducción, Malena Regunaga. Sabemos que hay una diáspora de casi 8 millones de venezolanos alrededor del mundo y que en estas elecciones lamentablemente están inhabilitados para votar. A su vez que han inhabilitado a 2 candidatas, una con la mayor preponderancia política, que es María Corina Machado. Después María Corina Lloris, que también fue inhabilitada sin ningún motivo. Y ahora finalmente Edmundo González Urrutia es quien encabeza la lista de unión en coalición, sacando el egoísmo propio, ¿no? de la fragmentación política. Han decidido unificarlo todo en una sola lista que vemos con el tratamiento mediático que hay en la voracidad del Internet, que tenemos a un Maduro de repente reculando, afianzando o amurándose a su lugar de poder, pero sin tener ningún tipo de noción respecto a qué está viviendo la gente, no dando respuestas y teniendo una actitud realmente que no es consecuente con los hechos, ¿no? Hablando de un 8% de superávit, si se quiere, cuando se habla de un 4%, ¿no? Como la ficcionalidad de las cifras. Acá tenemos un dicho que se llama los de afuera son de palo, y muchas veces me parece que es pertinente hacerse a un lado, justamente para no hablar desde la lejanía. Así que por eso mismo quiero que vos nos cuentes un poco cómo estás vibrando, ¿no? Estas elecciones que se acercan, pero que hay un sentimiento distinto por ahí, ¿no? Él es Omar Vázquez Heredia, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, corresponsal desde Caracas, Venezuela. Nosotros estamos en Venezuela acercándonos a un evento electoral presidencial el domingo 28 de julio, que se constituye para la población en un plebiscito acerca de la figura y el gobierno de Maduro. La población venezolana, en términos generales, va a votar el domingo 28 de julio sobre la continuidad o no del gobierno de Maduro. Quiero decir con esto que la gente no está votando
por la candidatura, no estaría votando por candidaturas opositoras mayoritarias, que es la de Edmundo González, por su programa político, su trayectoria, sino porque es la opción que considera canaliza el rechazo a Maduro. Y la gente que va a votar por Maduro, vota fundamentalmente para mantener su continuidad. Entonces, estamos en el marco de lo que se ha convertido en un plebiscito acerca de la figura y el gobierno de Maduro. Hay una realidad y es en términos económicos, ¿no? Sabemos, creo que al dedillo, por los últimos años, por la constante información respecto al valor en términos de bienes comunes o recursos naturales que posee Venezuela, y se habla mucho como si fuera propio, ¿no? Como sabemos que Maduro es un inquilino del poder, como todos los presidentes en todos los países, pero se habla desde un total dominio de esas posiciones que es patrimonio nacional, ¿no? Estas elecciones también son apoyadas en parte por esos bienes comunes, en este caso el petróleo, ¿no? Que sabemos que también está dentro de la puja geopolítica. Hay un error garrafal que creo que es ideologizar a los gobiernos totalitarios, ¿no? O no es de derecha o no es de izquierda, es un gobierno totalitario. Y sucede mucho con las tiranías en donde la censura está a la orden del día, en donde la discusión se tuerce tanto que terminamos discutiendo en nada. Y creo que es lo que sucede no solamente en Venezuela, sucede en Argentina y en un montón de países, la necesidad de apropiarse de la razón, ¿no? Sin entender en estos casos que estamos hablando de que por lo pronto en Argentina hay 220.000, alrededor de 220.000 venezolanos que han decidido migrar a nuestro país para tener una vida digna y que estas personas no pueden votar, ¿no? Entonces estamos hablando de la inhabilitación de políticos, la inhabilitación del electorado propio y ahora la utilización por todos los medios de perpetrarse en el poder para cumplir con la voluntad que son 18 años en el poder. Y alegando la violencia, ¿no? Y la promesa de una guerra civil, ¿no? Entre venezolanos que creo que con las caravanas que está haciendo María Corina Machado en todo Venezuela y que se nota que hay una fuerte presión, ¿no? Del régimen, porque hay que llamarlo con las palabras que corresponden, ¿no? Muchas veces parece todo líquido, parece que no hay una regla, que no hay una norma, que los derechos humanos, que los tratados internacionales no importan. Y hay un dejo, creo que en el aire, que se dice mucho, pero que por ahí se profundiza poco, que es qué pasa si pierde las elecciones Maduro. ¿Qué se va a hacer con Maduro? Y hay mucha especulación respecto a esto. Si va a haber un perdón político, si va a haber un juicio político, o si se va a ver en la obligación de emigrar de una forma totalmente improvisada a otro país que muchos especulan que puede ser o Turquía, o Irán, o Rusia. Véase por los vínculos políticos que puede llegar a tener Maduro en este caso. Hablamos también de que ha tenido un acuerdo, ¿no? Con los Estados Unidos y que no sé si vos tenés más información al respecto, yo por ahí toco de oído y vos sabés un poquito más. Según los datos que manejan las encuestas más confiables y según lo que uno puede palpar en la cotidianidad, lo que uno puede percibir en la cotidianidad y lo que uno lee en las encuestas más confiables, el escenario más probable es una derrota electoral de Maduro. Y ahí cabe la pregunta si va a reconocer o no la derrota. Y en caso de reconocerla, ¿cómo se abriría el proceso de negociación de una transición que probablemente si se da desde el poder en la transición va a ser como han sido todas las transiciones democráticas, han sido siempre con un manto de impunidad, perdonándose el Estado y los líderes estatales se perdonan ellos mismos en estas negociaciones, como tienen el control de la violencia estatal, se perdonan crímenes de lesa humanidad y crímenes al erario público, es decir, corrupción.
Sin embargo, en el otro caso, en caso de que no reconozcan la derrota, se abre también la interrogante: ¿cuán capaz va a ser la dirección de esta posición mayoritaria, liberal, conservadora, y cuál va a ser la capacidad de la población venezolana para derrotar este fraude en las calles con movilización y lucha? Entonces, creo que desafortunadamente los venezolanos y las venezolanas vamos a un escenario donde se discute más qué va a hacer el gobierno ante una derrota que si de verdad que el resultado. Es decir, en las elecciones en democracias liberales representativas se discute siempre quién va a ganar o quién va a perder. Aquí se discute es si va o no reconocer el resultado electoral Maduro, la probable derrota. Y eso da cuenta del carácter autoritario del régimen político del Estado venezolano desde al menos 2016 para acá. Entonces, ese es el escenario acerca de cuál va a ser el resultado de vida de Maduro, exilio, perdón o un proceso judicial. Creo que sería elucubrar en este momento, porque no está claro si el gobierno va a reconocer la derrota y empezar a abrir un proceso de negociación. Las elecciones en Venezuela son el domingo, pero en realidad la transición gubernamental debería ser en enero del 2025, porque el gobierno adelantó las elecciones 5 meses, las elecciones deberían de ser en diciembre. Entonces se especula de que el gobierno adelantó las elecciones 5 meses para tener margen para negociar la posible entrega del poder. Una entrega que se le es exigida a Maduro desde factores internos, pero también factores externos desde distintas posiciones políticas. Es decir, no solo son los sectores liberales, conservadores, vinculados a Estados Unidos, sino también son sectores progresistas, nacionalpopulistas o de izquierda. Desde Lula o Petro o Bori de Chile plantean la necesidad de que las elecciones del domingo sean respetadas, sean con la mayor cantidad de garantías posible, al menos el acto electoral, porque el proceso electoral ha sido sin garantías, no solo para la oposición más liberal y conservadora, representada por María Corina Machado, que fue inhabilitada, que está inhabilitada, que postuló, como tú comentaste, a Corina Yori, que fue proscrita sin ninguna causa legal, sino también para los sectores del chavismo crítico y la oposición de izquierda, los cuales están proscritos, porque la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela fue intervenida por el gobierno el año pasado. Entonces, este partido no pudo postular al candidato que aglutinaba al chavismo crítico y la oposición de izquierda, que era el periodista Manuel Isidro Molina. Entonces, es un proceso electoral que llega el domingo ya viciado. Y a pesar de esa situación de censura comunicacional, por ejemplo, no hay pancartas de los candidatos opositores, pues candidato opositor mayoritario, no hay afiches en ninguna parte del país. Es una campaña por redes sociales y por mecanismos de comunicación no tradicionales, aunque esta última semana ha aparecido en 2 medios de comunicación masivos, como los canales de televisión masivos. Por primera vez ha aparecido el candidato Edmundo González. Sin embargo, a pesar de que sea un proceso electoral que ya está viciado, que está condicionado por el control estatal, sin embargo, es muy probable que Maduro sea derrotado el domingo. Y ahí se abre el interrogante de si lo que vamos a hacer un baño de sangre, como ya dice Maduro, como amenaza a Maduro, o vamos a hacer una transición gubernamental. Sucede que muchas veces como persona que habita la vida, en la cotidianidad, que se gana el pan y que hace lo que puede y se informa como puede, nos llegan pequeños fragmentos, ¿no?, de lo que sucede en otros lugares y nos parece totalmente inverificable los hechos, ¿no? Escuchar que se persigue constantemente la caravana que hace la campaña política, en este caso de María Corina Machado, que lugares en donde se siente a comer, lugares que son cerrados, personas con las que hablas después son
amedrentados. Entonces hay una persecución hasta tirar árboles, a excavar pozos, o sea, realmente parece de película. Y es muy difícil de convalidar la información. Sucede que en estos tiempos de hipermediatización, saber qué es cierto y qué es falso es sumamente complejo, ¿no? Muchas veces supongo que es difícil también responder la pregunta, che, ¿y por qué no hicieron nada con Maduro, ¿no? ¿Cómo resolvés cuando no se puede expresar libremente, cuando claramente en las manifestaciones que han ocurrido en Venezuela han sido violentadas por el brazo armado del Estado, en este caso, que es el ejército, que funciona como un eje rector y que no podemos prescindir de el poder que tienen en este caso las figuras militares dentro del gobierno de Maduro, porque nosotros, por lo pronto, desde este lado del Río de la Plata, no tenemos la misma como visión de la policía y de las fuerzas de seguridad que sí están en Venezuela y que son un control para la población. Un país que lamentablemente vive y depende también de las remesas económicas, es decir, los familiares que les brindan dinero a los familiares que han quedado en Venezuela. Entonces hay una matriz económica que se niega, ¿no? Que se crea un relato propio, un autobombo, en el que podemos ver la vergüenza política que es Maduro a la hora de presentarse en un acto, a autoaplaudirse, sinceramente, porque es un acto de también angustia, supongo, de su parte, de al ver la concentración popular que también genera María Corina, ¿no? Y acá me hace ella una pregunta que es, ¿quién es Diosdado Cabello? Que parece ser que es una figura que está hace muchísimos años en el poder enquistado y que tiene muchos vasos dilatadores y que va a ser difícil también, como vos decís, hacer una transición democrática cuando hay tantos militantes que defienden de pronto esto, el avasallamiento desde los derechos humanos, ¿no? Porque también veíamos fragmentos en donde María Corina iba por la calle, ¿no? Y lo saludaba a la mismísima policía. Es decir, de que acá hay un cuestionamiento como bien horizontal en toda la población de que ya es demasiado. Sí, mira, lo que ocurre es que desafortunadamente desde sectores de derecha o sectores autocaracterizados como izquierda, hay la construcción de lo que llama Judy Butler marcos de interpretación y marcos que permiten justificar la violencia estatal abiertamente. Si uno observa otros países de América Latina, por ejemplo Colombia, la categoría terrorista o narcoterrorista permite la violencia del Estado o la ha permitido históricamente. Igual en el caso, por ejemplo, uno lo puede ver de Chile hacia los mapuches y todo este elemento. Y en el caso venezolano ocurrió también, es decir, tú le endilgas la categoría fascistas, la categoría guarimbero, apátrida, y eso se convierte en un marco que encuadra la violencia estatal, la justifica, ¿no? Deshumanizas y conviertes a vidas en vidas sin derecho a duelo, a vidas sin derecho a ser vividas, ¿no? Deshumanizadas, que pierden sus derechos humanos fundamentales. Entonces pueden ser asesinados, pueden ser golpeados, pueden ser detenidos. Y eso ocurre en regímenes autoritarios con una retórica de izquierda o regímenes autoritarios con discursos liberales o conservadores, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante lo que tú dices de que los marcos de interpretaciones deben estar basados en derechos humanos universales. Uno lo aprende a veces en medio de los golpes, que si no hay derechos políticos, civiles, para todos, no hay para nadie. Porque si no hay derechos políticos para sectores de políticos como los representados por María Corina Machado, a las cuales uno los puede adversar, pero si no hay derechos políticos para ellos,
¿quién define quitárselos? El Estado, el gobierno. Entonces, si se los puede quitar a ellos, al final se los puede quitar a cualquiera. Entonces, tiene que haber derechos políticos democráticos para todos y para todas, para que al final sean garantizados. Entonces, sí, en Venezuela hay una brutal represión para la base opositora de cualquier posición política o ideológica, desde trabajadores que son golpeados en manifestaciones como la del 1 de mayo, donde fueron golpeados trabajadores, o dirigentes sindicales presos, o contienen procesos judiciales, como en el caso actual de Jan Mendoza, que tiene un proceso judicial por exigir salario igual a la canasta básica en una empresa incluso privada, pero el gobierno promueve esa criminalización. Entonces, esto llama la atención, debería llamar la atención a toda la población latinoamericana, venezolana y argentina acerca de la necesidad de la defensa de los derechos humanos, más allá de los dobles o triples estándares. No, bueno, cuando es de los míos sí se lo defiendo y cuando no es de los míos no lo defiendo. Exactamente, no tiene que haber justificación de subjetividad respecto a los derechos humanos, no son subjetivos. Con respecto a María Corina Machado, ¿no? Claramente tiene una carrera política de muchos años, ha sido una de las principales voces opositoras, ¿no?, del chavismo, la primera que ha dicho en recinto expropiar es robar, ¿no?, en una batería de expropiaciones propias de un gobierno que no sabe cómo solventar, ¿no?, la maquinaria que hace que se garantice en su estadio en el poder, porque lejos está de garantizar el buen vivir, ¿no?, de la gente y de la población venezolana en particular. Rescato como esto, ¿no? Cómo a pesar de las dificultades que tienen los venezolanos en general, los comanditos, ¿no?, que es el término que se le ha acuñado a los defensores, en este caso del voto a voto, como acá el poroteo, ¿no? Los defensores de la voluntad popular, porque si uno espera que el colegio electoral, ¿no?, cuide sacramente los votos de cada uno, me parece que se va a complicar, ¿no? Si hay que estar atentos respecto a los apagones de electricidad, ¿no? Hay que estar con los ojos bien abiertos y creo que más que nada la comunidad internacional tiene que estar atenta a que no se puede dejar pasar un atropello a la voluntad popular de millones y millones de venezolanos que en este caso también lo que reclaman es también la restitución de sus familiares, ¿no? Porque una diáspora de casi 8 millones de venezolanos por el mundo, la segunda más grande, tiene que alertar también a, en este caso, un mandatario que parece ser bastante ególatra y no ve la repercusión de sus políticas, ¿no?, a través del tiempo sobre todo. Y yo me tomé la libertad de ver un programa de Maduro Más, ¿no?, que es como el resumen de la gestión, y realmente invito a cada uno de los oyentes que lo van a estar escuchando a través de Spotify, en Nómada Multimedia, para ver qué características tiene en este caso este gobernante que claramente no está apto para gobernar, no tiene ni un ápice de sensibilidad social, porque si no, uno no estaría con tanta opulencia viendo realmente la miseria de su pueblo y creyendo que se puede tapar el sol con la mano, sobre todo. Sí, yo creo que el poder estatal, el poder, pues, tiene cualquiera que desee o aspire de esa manera a controlar el poder, tiene una condición narcisista que lo lleva a posiciones, a perversiones, incluso personales, ¿no? Es decir, un poder absoluto sobre la vida y la muerte de las personas, sobre los cuerpos, sobre su trabajo. Tiene que pervertir la subjetividad de un dirigente político, ¿no? Eso cualquiera, ¿no?, que tenga el control absoluto tiene que llegar hasta allí, ¿no? Yo creo que en este contexto, sin negar la importancia de
las voces críticas que se escuchan desde el exterior, por ejemplo, la de Lula de hoy y las que se puedan sumar, yo estoy convencido que la recuperación de nuestros derechos democráticos será obra nuestra, será obra de las venezolanas y venezolanos que vivimos en Venezuela. Será primero ejerciendo el voto y probablemente será después en las calles defendiendo ese voto. Ojalá que no. Ojalá que el gobierno reconozca su derrota y negocie su salida. Pero yo creo que va a ser obra de nosotros y de nosotras, los que estamos aquí. Porque en otras oportunidades, eso que se denomina comunidad internacional ha expresado su rechazo a políticas autoritarias de Maduro, ha aplicado repudiables sanciones económicas que después también han afectado a la población, porque al final las sanciones económicas el gobierno las externaliza, es decir, se las dirige a los sectores populares. Es decir, esas sanciones económicas no afectan a la élite gubernamental. No, la élite no padece la sanción, ni la élite opositora ni la élite gubernamental, la padecen son los sectores populares, que también, por eso que también esas sanciones económicas violan derechos humanos. Entonces, la comunidad internacional se ha expresado en otra oportunidad y no ha habido grandes cambios. Por eso yo creo que lo fundamental es la presión, la movilización, la protesta interna. Una protesta que se ejerce a través del voto, pero también se puede y se debe ejercer a través de la calle. Esperemos que sea lo menos necesaria, lo más pacífico posible, porque ya la población venezolana ha sufrido un costo demasiado grande en estos últimos años. Los más de 140 jóvenes asesinados en la protesta del 2017, los más de 30 asesinados en la protesta de enero del 2019, los cientos de jóvenes de sectores populares racializados ejecutados por el aparato policial, el FAES, en las llamadas OLP, los millones de venezolanas y venezolanos que están en el exterior, que no pueden ejercer su derecho al voto, porque en Venezuela el voto es un derecho, constitucionalmente. Entonces el Estado debería haber abierto los registros en el exterior y debería haber garantizado que estos compatriotas pudiesen votar. Pero bueno, no le conviene porque la inmensa mayoría de esas personas que están en el exterior son opositores. Entonces se viola brutalmente el derecho al voto de millones de venezolanos, de nuestros familiares. No hay un venezolano del pueblo que no tenga un hermano, que no tenga una hermana, un primo en el exterior, que no se haya ido para poder vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones. Y esa gente no va a poder votar en su inmensa el domingo. Entonces, por eso yo digo que el resultado de lo que vaya a ocurrir el domingo y de lo que empiece a ocurrir a partir del lunes va a ser obra de las venezolanas y los venezolanos que estamos en Venezuela. Eso no quita que los venezolanos y las venezolanas que están en el exterior puedan ayudar difundiendo, personas de otras nacionalidades que estén en el exterior puedan apoyar, como tú estás apoyándonos aquí, difundiendo esta información y llamando, bueno, a que todas y todos reivindiquen el ejercicio del derecho al voto del domingo, me explico, es decir, no se pide mucho más allá de eso, que la gente pueda votar en paz y que pueda cambiar o mantener un gobierno en paz, simplemente eso, pero no es fácil cuando hay gente que tiene un control corporativo del Estado y que ha convertido al Estado venezolano y a la renta petrolera en su propio negocio, o sea, en su propio peculio, ¿no? Si tenés alguna experiencia personal que quieras compartir, como para también tomar dimensión de lo que es hacer
periodismo a hacer política también en Venezuela, que no es Bueno, mira, yo te sencillo. cuento, yo personalmente vengo del chavismo. Yo rompí con el chavismo hace como 10 años, en el 2000, finales de 2014. Fui a Argentina a terminar el doctorado, volví en el 2017 a Venezuela. Desde allí he militado en la oposición de izquierda al gobierno de Maduro. Hemos ido a decenas y centenas de protestas y siempre con la amenaza y con el objetivo de la represión. Nosotros el 1 de mayo sufrimos una represión brutal donde nos rompieron incluso la cabeza los colectivos parapoliciales del Estado, una represión brutal. Es decir, nosotros creemos en la posibilidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática, y igualmente, como es la oposición más liberal y conservadora, igualmente somos igualmente reprimidos. No hay mucha diferencia. Es decir, no es un tema ideológico, como tú lo dices. Es un tema de una élite que no queda nada más que catalogarla de oligárquica, que tiene el control del Estado y la ha convertido en un negocio al Estado venezolano para acumular riqueza. Tú los ves cómo viven, en la opulencia en que viven. Y desde allí, para conservar el poder, han reprimido brutalmente a la población venezolana desde hace muchos años. Sin importar los criterios políticos e ideológicos de quien repriman. Reprimen a las bases y a los sectores que apoyan a María Corina Machado y a su partido político, que son liberales, conservadores y de derecha, pero reprimen también a gente como Jan Mendoza, como mi persona, que somos de izquierda, o reprimen a personas del chavismo crítico como Eudy Giró y muchos más. Entonces, no es un tema ideológico como tú lo dices, es un tema de conservar el poder por conservar. ¿Vos estuviste preso? ¿Conoces a alguien que estuvo preso Sí, claro. Yo no estuve preso, no. Yo fui proscrito de una universidad del Estado, la Universidad Bolivariana, por mis críticas de que la vengo desarrollando desde hace muchos años. He sido reprimido en las protestas. No estuve preso, pero sí conozco varios compañeras y compañeros que han estado detenidos, como Eudy Giró, que estuvo detenido en el proceso de Maduro. Conozco gente que estuvo detenido antes, en la época incluso de Chávez. Por ejemplo, conozco a Carlos Julio Rojas, que está preso ahorita, un periodista, está preso. Y gente que está detenida por ejercer su derecho a la protesta y a la oposición. Y te hago una consulta, que esto tiene que ver más con la organización dentro de la Cámara Representativa. ¿Tiene Cámara Representativa? No tiene dos cámaras como diputados y senadores, ¿no? Es una sola, ¿no? Es una sola, sí. Y Cámara de Diputados, los diputados. Claro, y ahí se renuevan los escaños también. ¿Cómo funciona? Porque lo que sucede muchas veces en todos los Estados-nación es que nos enfocamos por ahí mucho en la figura del presidente y del vice y dejamos de lado la figura de los representantes en el Parlamento, que son al fin y al cabo los que dirimen el día a día de nosotros, los de a pie, ¿no? No, mira, Venezuela tiene el Parlamento venezolano es unicameral, tiene una sola Cámara que es de diputados y diputadas. Esta Cámara ahorita es controlada en su inmensa mayoría por el gobierno, porque los sectores opositores mayoritarios no fueron a esa elección en el año 2000, creo que fue en diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque la oposición mayoritaria ganó al Parlamento Nacional en el 2015, en diciembre de 2015 ganó el Parlamento Nacional con mayoría calificada y el gobierno cerró de facto el Parlamento Nacional desde el mismo febrero del 2016 cerró el Parlamento Nacional. Lo declaró en desacato a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso desde allí es donde el gobierno de Maduro se establece un régimen totalmente autoritario
Y a partir de allí, la oposición mayoritaria y también los sectores de oposición crítica de izquierda han estado en la discusión si participan o no en elecciones, porque el gobierno desconoció el Parlamento del 2015. Entonces la gente dice, bueno, decía, ¿para qué vamos a votar si igual no sirve para nada? Esto ha venido cambiando. Cambió sobre todo después del 2021, cuando la oposición fue a las elecciones regionales y ganó 4 gobernaciones y además ganó el voto total. Y ahora, bueno, la gente está entusiasmada, va a ir a votar el domingo en su inmensa mayoría. Bueno, pero el Parlamento es controlado por el chavismo. Espero que haya mucha adhesión a ir a votar y que sea realmente una misa en donde se celebre con paz, sobre todo, porque la verdad que es fácil decirlo, pero difícil estar en carne propia, estar defendiendo los votos con un régimen que claramente tiene mucha llegada y sobre todo mucha relevancia. Digo, me estás hablando de la instrumentalización de la justicia, ¿no? Utilizarla como una herramienta. Una producción de Nómade Multimedia. Seguinos para enterarte cuando subimos un capítulo nuevo.